Hola a todos y bienvenidos una vez más a Momento Saludable. En el video de hoy, abordaremos un tema de vital importancia para nuestro bienestar integral, la salud mental. Cuando hablamos de salud, solemos enfocarnos en aspectos físicos como la alimentación o el ejercicio. Pero la realidad es que el estado de nuestra mente influye directamente en cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con el mundo. Cuidar la mente es tan esencial como cuidar el cuerpo, y por eso quiero compartirte 7 consejos efectivos para mejorar tu salud mental rápidamente. A través de estos pasos, podrás implementar cambios sencillos pero significativos en tu día a día, notando una transformación positiva en tu estado de ánimo, tu enfoque y tu equilibrio emocional. Para muchos, la salud mental puede sonar como un concepto abstracto o distante, pero en realidad está muy presente en las pequeñas decisiones que tomamos diariamente. Cómo reaccionamos ante el estrés, cómo manejamos la ansiedad, la forma en la que organizamos nuestro tiempo, e incluso los pensamientos que elegimos alimentar. Estas acciones configuran un entramado que determina en gran medida nuestra calidad de vida. Por eso, mi invitación es que, además de cuidar tu alimentación y tu cuerpo, dediques tiempo y atención a cultivar una mente más sana. Ya sea que estés atravesando un momento de crisis o simplemente quieras sentirte mejor, estos 7 consejos pueden guiarte hacia un cambio real en tu salud mental. Antes de iniciar, recuerda que cada persona es única y que estos consejos son una guía general. Si atraviesas dificultades serias o llevas tiempo padeciendo alguna forma de malestar emocional, siempre es recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra. El primer consejo es la práctica de la conciencia plena o mindfulness. Se trata de un enfoque que consiste en prestar atención deliberada al momento presente, sin juzgarlo, sin dejarse llevar por pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro. Puedes comenzar con ejercicios muy sencillos. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate en una posición cómoda, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, y si tu mente divaga, algo completamente normal, simplemente regresa con amabilidad a tu respiración. ¿Qué beneficio trae este hábito a tu salud mental? Reduce el estrés, ayuda a manejar la ansiedad y a entrenar la mente para reconocer cuando se está dejando llevar por pensamientos tóxicos. El mindfulness te devuelve al presente, donde realmente está sucediendo tu vida. Con la práctica continua, aprenderás a responder en lugar de reaccionar a los estímulos que generan tensión. Puedes dedicar solo 5 minutos al día al principio, y aumentar el tiempo gradualmente según te sientas cómodo. Además, esta práctica no requiere equipo especial, y se puede realizar en cualquier lugar, incluso en la oficina o durante una pausa en tus actividades diarias. Si prefieres, puedes apoyar tus sesiones con música relajante o con apps que guíen tus primeros pasos. El segundo consejo para mejorar tu salud mental rápidamente es conectar con personas que te brinden apoyo, motivación y energía positiva. A veces subestimamos el poder que tienen las relaciones humanas sobre nuestro estado mental. Sin embargo, compartir tiempo de calidad con amigos, familiares o grupos con intereses similares puede ser un bálsamo para el alma. Nos ayuda a sentirnos valorados, a entender que no estamos solos y a aliviar el peso de las preocupaciones cotidianas. Para fomentar relaciones sociales positivas, puedes comenzar por identificar a esas personas que te aportan alegría y te hacen sentir cómodo para expresarte. Agenda un café, una llamada o una caminata conjunta. Si sientes que tu círculo es limitado, anímate a participar en actividades comunitarias, talleres, clases o grupos de voluntariado. No solo vas a ampliar tu red de contactos, sino que también descubrirás afinidades y amistades que pueden transformarse en una auténtica fuente de apoyo mutuo. La clave está en la calidad de las relaciones. Busca gente que te escuche, te respete y te aliente a crecer, al igual que tú haces por ellos. Evita, en lo posible, situaciones o personas que drenen tu energía de forma constante o te generen conflictos innecesarios. El tercer consejo tiene que ver con algo tan sencillo, pero tan crucial, la organización del tiempo y la creación de rutinas saludables. El caos en el día a día puede generar altos niveles de estrés, ansiedad y sensación de agobio, influyendo negativamente en tu salud mental. Tener un horario o un plan estructurado ayuda a mantener la mente en calma, ya que reduces las sorpresas y te sientes más en control de tus actividades. Empieza por planificar tus días dedicando un momento a organizar tus prioridades. Haz una lista de tareas,
define horarios para ellas y sé realista con lo que puedes abarcar. Incluye tiempos de descanso, de esparcimiento y, por supuesto, de autocuidado. El hecho de tener una rutina no implica rigidez absoluta, puedes permitirte cierta flexibilidad, pero contar con una guía general disminuye la incertidumbre y la sobrecarga mental. Además, cuando ves que avanzas en tus objetivos, aunque sean pequeños, sientes un refuerzo positivo que nutre tu autoconfianza. Una rutina con horarios claros para comer, para dormir y para realizar actividades físicas también repercute en tu salud fisiológica, lo que a su vez aporta estabilidad en la esfera emocional. Aunque en un principio podría parecer que alimentación y ejercicio físico se vinculan solo a la salud del cuerpo, lo cierto es que inciden directamente en el estado de tu mente. Por eso, el cuarto consejo se enfoca en estos dos pilares fundamentales. Existen estudios que demuestran cómo determinados nutrientes influyen en la química del cerebro, afectando neurotransmisores ligados al estado de ánimo, la concentración y la energía. Consumir alimentos ricos en vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos grasos esenciales, como las frutas, verduras, semillas, pescados grasos y frutos secos, puede ayudar a estabilizar la mente y mejorar la resistencia al estrés. A su vez, el ejercicio físico regular potencia la liberación de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con sensaciones de bienestar y placer. Además de favorecer el aspecto físico, el ejercicio alivia la tensión, promueve un mejor descanso y potencia la confianza en uno mismo. No necesitas someterte a entrenamientos extenuantes para cosechar estos beneficios, basta con caminar 30 minutos al día, realizar estiramientos, practicar yoga o apuntarte a alguna actividad que realmente disfrutes, como la danza o la natación. Lo fundamental es la constancia. Si incorporas gradualmente el hábito de moverte y alimentarte bien, en poco tiempo notarás una mejora tangible en tu estado mental, tendrás más energía, mejor humor y te sentirás más resiliente. En esta era tecnológica, el quinto consejo para mejorar tu salud mental rápidamente es desconectar de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos de forma consciente. Si bien la tecnología nos facilita muchas tareas y nos ayuda a mantener el contacto con personas queridas, su exceso y mal uso pueden generar adicción, ansiedad, problemas de sueño e incluso comparaciones constantes que lastiman la autoestima. ¿Te has dado cuenta de cuántas horas pasas al día frente al teléfono o la computadora? Para evitar que el consumo digital perjudique tu salud mental, establece límites claros. Por ejemplo, fija horarios sin pantalla, sobre todo antes de dormir. Así, permites que tu cerebro descanse y reduzca la sobreestimulación que ocasiona un scroll infinito en redes sociales. Si te resulta difícil, existen aplicaciones que ayudan a contabilizar el tiempo de uso o a bloquear temporalmente el acceso a ciertas plataformas. Además, procura hacer pausas digitales durante el día para estirar las piernas, respirar aire fresco o dedicar unos minutos al mindfulness. Darle un respiro a tu mente de la saturación informativa puede marcar una gran diferencia y permitir que te enfoques en tus objetivos presentes y en las relaciones reales que nutren tu vida. El sexto consejo se refiere al poder de tus pensamientos y de tu diálogo interno. Muchos problemas emocionales se arraigan en creencias negativas o distorsionadas sobre uno mismo o sobre el mundo. ¿Has notado cuántas veces al día te criticas, te comparas o asumes lo peor de las situaciones? Esa voz interna puede convertirse en tu peor enemiga si no la vigilas. Para mejorar tu salud mental rápidamente, es esencial que aprendas a escuchar esa voz y a cambiarla cuando sea necesario. Una técnica útil es cuestionar tus pensamientos automáticos. Por ejemplo, si algo no sale como planeabas y tu mente reacciona con frases como «soy un fracaso» o «nunca lograré nada», detente un segundo e investiga la veracidad de esas ideas. Pregúntate, ¿existe evidencia real para decir que soy un fracaso absoluto? ¿Qué ejemplos tengo de momentos donde hice algo bien o cumplí un objetivo? Al replantear la situación, te darás cuenta de que gran parte del sufrimiento mental proviene de interpretaciones exageradas y poco objetivas. Sustituir esos pensamientos por versiones más realistas y amables ayudará a reducir la ansiedad y la tristeza. Esta reprogramación cognitiva puede reforzarse con la práctica de la gratitud. Cada noche, anota al menos 3 cosas por las cuales te sientes agradecido en tu día. Este ejercicio tiene un impacto directo en la forma de percibir tu realidad y de relacionarte con tu entorno, impulsándote hacia una mentalidad más constructiva y esperanzadora. El último consejo es fundamental y, a menudo,
El más difícil de poner en práctica, pedir ayuda cuando la necesites, sin sentir vergüenza. En la cultura actual, a veces nos sentimos presionados a mostrar siempre fortaleza y autosuficiencia, creyendo que expresar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad. Reconocer que no podemos solos con todo y buscar apoyo es un signo de madurez emocional y un paso vital hacia la recuperación y el equilibrio. La ayuda puede venir de distintas fuentes. Si sientes que tus niveles de ansiedad, depresión o estrés sobrepasan tu capacidad de manejo, lo recomendable es acudir a un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, quienes te guiarán con herramientas especializadas. También puede ser útil unirte a grupos de apoyo o talleres de gestión emocional donde compartas experiencias con personas que atraviesan desafíos similares. Hablar con un amigo cercano o un familiar de confianza también sirve para aliviar la carga interna y reducir esa sensación de soledad que a veces agrava los problemas mentales. Recuerda que pedir ayuda no te hace débil, todo lo contrario, demuestra que te valoras lo suficiente como para cuidar de ti mismo y buscar soluciones efectivas. ¿Por qué es importante abarcar todas estas dimensiones? Porque la salud mental es un fenómeno multifactorial que depende de una conjunción de hábitos físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Lo más relevante es la constancia, la actitud abierta al cambio y la autocompasión. No te culpes si un día no logras cumplir con tu rutina de ejercicio o si te dejas llevar por un pensamiento negativo. En definitiva, salud mental y belleza se nutren mutuamente. Cuando te sientes bien, proyectas seguridad y armonía, y ese brillo interior es la mejor cosmética que puedes tener. Practica la conciencia plena o mindfulness, entrena tu mente para permanecer en el presente y reduce el estrés y la ansiedad. Fomenta relaciones sociales positivas, busca apoyo y energías que te impulsen. Organiza tu tiempo y desarrolla una rutina. Estructurar tus días da estabilidad mental y reduce el caos. Alimentación y ejercicio impactan directamente en la química cerebral, elevando tu bienestar. Desconecta del estrés digital, pon límites al uso de redes sociales y dispositivos. Cuida tu diálogo interno y busca perspectivas positivas. Transformar pensamientos negativos mejora tu autopercepción. Pide ayuda y deja a un lado la vergüenza. Reconocer vulnerabilidad es un acto de valentía y autocuidado. Si te identificas con alguno de estos puntos o sientes que hay un consejo en particular que resuena más contigo, te animo a ponerlo en práctica cuanto antes. Por supuesto, si en algún momento sientes que tus dificultades emocionales escapan de tu control, no dudes en contactar a un profesional. Tu mente y tu vida valen ese cuidado. Con esto llegamos al final del video de hoy en Momento Saludable. Espero que esta información te sea de gran utilidad y que sientas la motivación suficiente para comenzar a aplicar estos 7 consejos lo más pronto posible. Recuerda que una salud mental sólida es la base para construir una vida plena, llena de oportunidades y momentos de alegría. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir recibiendo más consejos de salud, belleza y bienestar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cuídate mucho, recuerda que mereces sentirte bien y que cada pequeño paso que des hoy puede ser el inicio de un gran cambio en tu vida. Nos vemos en el próximo video de Momento Saludable, donde seguiremos explorando formas de alcanzar un mayor equilibrio y bienestar en todos los aspectos de nuestra existencia. Hasta pronto.